Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Se lo contamos la pasada semana, el pasado viernes, en una entrevista con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Comunidad de Madrid, UPA. El campo español ha reclamado un plan de choque a los diferentes gobiernos con medidas para que las explotaciones agrícolas y ganaderas puedan seguir haciendo su trabajo. Hoy queremos ahondar en este tema. Esta mañana hemos hablado con Francisco José García, que es presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de la Comunidad de Madrid, ASAJA. Unas reivindicaciones, nos ha contado, que tienen varios frentes, uno de ellos el comunitario. La Unión Europea, ASAJA, alude a las consecuencias de la nueva reforma agraria comunitaria, que está teniendo consecuencias negativas para las explotaciones, la principal, que se impide producir alimentos. La política agraria común este año ha entrado una nueva reforma y son unas medidas que nos imponen para que tenemos que hacer esas actividades en el campo si queremos cobrar estas subvenciones que vienen de Europa. Entonces, pues por ejemplo, en agricultura nos dicen qué podemos sembrar y qué debemos y qué no podemos sembrar. En ganadería, cuánto tiempo tienen que estar pastoreando las vacas y en qué sitio y qué tal. Y todas muchas condiciones que al final son condiciones que se hacen en los despachos y al final nos limitan nuestro trabajo y lo que no podemos producir. Es todo lo contrario. Se mira más a cumplir leyes que a la producción. Agricultores y ganaderos también inciden en la burocracia, que califican de excesiva y que obliga a dedicar mucho tiempo, según explican, al papeleo con las diferentes administraciones, como por ejemplo para conseguir ayudas. Ahora cualquier gestión que tengamos que hacer es documentación, presentar, son requerimientos, son escritos, son papeles y al final las personas, muchos, desisten de seguir con esta actividad solo por la cantidad de documentación y de papeles que hay que llevar. Y es verdad esto de que al final en el campo necesitas ser fiscal, necesitas ser abogado, necesitas ser topógrafo, necesitas ser nutricionista, necesitas ser ingeniero y entonces ya son muchas cosas las que se nos piden de temas de burocracia y de documentación. Sin la documentación y si esa aportación de documentación y todo eso que nos piden no hay ayuda. Y yo creo que para ellos es más importante la documentación y las medidas ecologistas que la producción y que la producción. Por otro lado, ASAJA también ha señalado que algunas de las medidas que se están impulsando desde la Unión Europea y que tienen que asumir están marcadas por un cariz ecologista. Hemos querido preguntarles por ese asunto y esta es la respuesta. Bueno, pues al final nos piden medidas ecologistas, por ejemplo, en agricultura que quedemos un 7% de nuestra explotación sin producir para que los bichitos estén ahí en una época. Luego nos piden, hay algunos productos, nos prohíben algunos productos fitosanitarios para que no ataquen tampoco a los insectos. Y al final aquí se está mirando más lo que es el tema ecológico, el tema de medio ambiente que la agricultura y la ganadería en sí. Al final lo que nos quieren convertir son en jardineros del campo y la jardinería no produce, la jardinería mantiene. Por otro lado, ASAJA también ha coincidido con los representantes de UPA, los que entrevistamos el pasado viernes, en que es necesario poner coto a la importación de productos alimentarios de terceros países a bajo precio. Exactamente lo que piden es que ahora que se está negociando el acuerdo Mercosur, también se garantice a las producciones más locales europeas unas cláusulas espejo. Lo explicaba Francisco José García, presidente de ASAJA. Pues las cláusulas espejo es que tengamos todas las mismas reglas del juego. Es decir, nosotros aquí en la Unión Europea tenemos impuestos unas medidas de controles sanitarios y a otros países terceros que no están dentro de la Unión Europea pueden hacerlo, no los tienen impuestas. Y encima, no es que nosotros ya no podemos producir en condiciones iguales que ellos, sino que ellos sin producir en esas condiciones pueden introducir esos alimentos aquí en la Unión Europea. Por lo tanto, es muy difícil competir contra ellos, porque ellos tienen unas reglas del juego diferentes a las nuestras, en las cuales ellos tienen muchas más posibilidades de producción que las nuestras.
Esto en cuanto a las peticiones que tienen que ver con la Unión Europea y con el gobierno estatal, el de Pedro Sánchez, pero también, por otro lado, hacen peticiones a la Comunidad de Madrid, al gobierno regional, exactamente que reduzca la burocracia para acceder a ayudas económicas y también, por ejemplo, para la puesta en marcha de las explotaciones. El gobierno de la Comunidad de Madrid es que, aparte de la burocracia, que se disminuya la burocracia, que también exigen mucha documentación, que esto que sea una cadena, que ellos le pidan al Ministerio y que el Ministerio le pida también a la Comisión Europea para que se derrogue esta política agraria común, que no está de acuerdo en ninguna parte del sector con ella. Pues exactamente para ayuda, para abrir explotaciones, las calificaciones urbanísticas, para inicios de actividad, que al final se aburren de tanta documentación que nos piden, tanto requerimiento y tanta documentación que hay que aportar. Entonces, al final lo que pedimos es que haya más agilidad en ese sentido y que no sea tanto la documentación y ver los requisitos al pie de la letra. O sea que hay que tener un poco más de mano derecha con el sector. Ya por último recordar que Asaja, COAG, UPA, tres de las grandes asociaciones de la patronal de los agricultores y los ganaderos en nuestro país, continuarán un calendario de protestas ante el gobierno central, primero en las comunidades autónomas, después finalmente han dicho que va a haber una manifestación unitaria en Madrid, aunque también han señalado que todavía no tienen fecha para esta última.